¿Y si eso que está leyendo estas palabras no eres tú? No respondas rápido. Porque si contestas desde lo automático, ya perdiste el punto. Hay algo ocurriendo ahora mismo dentro de ti. Algo tan constante que nunca lo cuestionas. Estás percibiendo. Estás pensando. Estás sintiendo. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece, y cuando aparece, incomoda. ¿Quién está experimentando todo esto? No qué pasa en tu mente. No qué estás pensando. Sino. ¿Quién lo está viendo? Haz algo simple. No cambies nada. No intentes mejorar nada. Solo observa el siguiente pensamiento que aparezca. Ya apareció. Y no lo elegiste de forma consciente. No lo construiste paso a paso. Simplemente, surgió. Ahora detente ahí. Si el pensamiento apareció solo. Y tú lo viste aparecer. Entonces hay dos cosas distintas ocurriendo. El pensamiento. Y eso que lo observa. Y aquí empieza la incomodidad. Porque siempre has asumido que ambos son lo mismo. Que tú eres tus pensamientos. Que tú eres tu mente. Que tú eres esa voz interna que comenta todo. Pero si puedes observar esa voz, no puedes ser completamente esa voz. Entonces, ¿qué eres? No es una pregunta filosófica bonita. Es una grieta. Una grieta en la estructura más básica de tu identidad. Porque si no eres exactamente lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que recuerdas, entonces el yo empieza a perder forma. Y cuando pierde forma, aparece algo extraño. Silencio. No un silencio externo, sino un espacio interno donde ya no está tan claro quién eres. Y ese espacio suele asustar. Por eso lo llenas rápido. Con distracciones. Con pensamientos. Con explicaciones. Pero ese espacio sigue ahí. Esperando. Ahora viene lo incómodo. Durante toda tu vida, te enseñaron a mirar hacia afuera. Objetos. Personas. Resultados. Pero casi nunca. Te enseñaron a mirar desde donde estás mirando. Porque si lo haces, todo cambia. No porque descubras algo nuevo, sino porque empiezas a notar lo que siempre estuvo. Eso que no tiene forma, pero está presente en cada experiencia. Eso que no puedes ver directamente, pero sin lo cual no podrías ver nada. Algunos lo llaman conciencia. Otros alma. Otros espíritu. Pero ponerle nombre no lo explica. Solo lo reduce. Y aquí estás, justo en ese punto. Entre lo que creías ser. Y algo que todavía no puedes definir. Así que antes de seguir, no tomes esto como información. Tómalo como una invitación. A observar, sin prisa. Porque si decides quedarte, no va a ser por costumbre. Va a ser porque una parte de ti ya empezó a notar algo que no puede ignorar. Hay algo que haces todos los días, sin darte cuenta. Te identificas. Te levantas y ya hay una historia en marcha. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué esperas del día? Esa narrativa parece natural, automática, incuestionable. Pero nunca te detuviste a examinarla de verdad. Porque funciona. Te permite moverte, decidir, relacionarte. El problema es que también te limita. Porque todo lo que experimentas pasa por ese filtro. Un comentario de alguien no es solo un sonido. Es algo que te afecta. Una situación no es solo un hecho. Es algo que te pasa a ti. Y ahí está el punto crítico. Ese a ti, nunca lo investigaste. Solo lo asumiste. Desde pequeño, aprendiste a decir yo. Aprendiste a asociar ese yo con tu cuerpo, tu nombre, tus recuerdos. Pero nadie te enseñó a preguntarte si ese yo es realmente algo sólido. O solo una construcción útil. Y como nunca lo cuestionaste, lo defendiste. Defiendes tus ideas como si fueran tú. Defiendes tus emociones como si fueran tú.
Defiendes tu historia como si fuera tu esencia. Pero observa con honestidad. Todo eso cambia. Tus opiniones cambian. Tus emociones cambian. Tus metas cambian. Incluso tu forma de verte a ti mismo cambia con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo constante? Porque si todo lo que llamas yo está en movimiento, algo no encaja. Y sin embargo, sigues sintiendo que hay un centro. Una sensación de ser alguien. Esa sensación es tan fuerte que nunca la dudas. Pero hay un problema silencioso. Esa sensación no prueba que sea real. Solo prueba que es convincente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar? ¿Y después tuviste que justificarlo? ¿Cuántas veces sentiste algo? ¿Y no supiste de dónde venía? ¿Cuántas veces tomaste una decisión? ¿Y luego dijiste no sé por qué lo hice? Eso no es control. Es interpretación después del hecho. Primero ocurre. Luego explicas. Y esa explicación crea la ilusión de que estabas al mando. Pero en realidad, llegaste después. Y esto tiene consecuencias profundas. Porque si no eres quien toma cada decisión, si no generas cada pensamiento, si no eliges cada emoción, entonces tu identidad no es tan estable como crees. Es más frágil, más dinámica, más construida. Y aquí aparece el verdadero problema humano. Vives defendiendo algo que no comprendes completamente. Te aferras a una imagen de ti mismo. Porque sin ella sientes incertidumbre. Porque sin esa historia, no sabes quién eres. Y eso da miedo. No un miedo superficial, sino un miedo más profundo. El miedo a que no haya un centro sólido. El miedo a que todo lo que llamas yo sea solo un proceso en movimiento. Pero aquí está la paradoja. Ese miedo también está siendo observado. Aparece. Y algo lo nota. Sin esfuerzo. Sin que tengas que crearlo. Entonces, incluso tu inseguridad no es todo lo que eres. Hay algo más. Algo que no cambia al mismo ritmo. Algo que está presente antes de que empieces a explicar lo que te pasa. Y ese algo es justo lo que nunca miraste directamente. Porque estabas demasiado ocupado. Siendo alguien. Mucho antes de que existieran laboratorios, escáneres cerebrales o teorías complejas. Ya existía una sensación difícil de ignorar. La sensación de que dentro del ser humano hay algo más. No una idea. No una creencia aprendida. Una experiencia directa. Algo que observa, incluso cuando todo cambia. Las primeras civilizaciones no tenían lenguaje técnico para describirlo. Pero lo sentían. Y cuando el ser humano siente algo que no puede explicar, hace lo único que sabe hacer. Crear significado. Así nacieron los primeros conceptos de alma, esencia, espíritu. No como teorías científicas, sino como intentos de dar forma a lo invisible. Algunas culturas imaginaron una presencia que sobrevivía al cuerpo. Otras hablaron de una fuerza interna conectada con el universo. Algunas incluso propusieron que ese algo no era individual, sino universal. Pero aunque las explicaciones variaban, la raíz era la misma. Había una intuición compartida. Una percepción silenciosa de que la experiencia humana no se reduce solo a lo físico. Ahora observa esto con cuidado. ¿Y si esas ideas no nacieron porque descubrieron una verdad, sino porque intentaban describir una sensación? Porque el ser humano no tolera bien lo indefinido. Necesita conceptos. Necesita etiquetas. Necesita cerrar lo que está abierto. Entonces, cuando aparece algo que no puede ubicarse, lo convierte en una historia. Le pone nombre. Le da forma. Lo integra en un sistema. Y así, la experiencia original se transforma. Pasa de ser algo vivido a ser algo explicado. Y en ese proceso, se pierde algo importante. Porque explicar no es lo mismo que experimentar. Puedes entender un concepto sin haberlo visto realmente.
Puedes repetir una idea sin haberla sentido. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el concepto de espíritu. Se volvió una palabra, una creencia, una discusión, cuando en su origen era una experiencia directa. Algo tan simple que no necesitaba definición. Pero aquí aparece un giro interesante. Aunque los conceptos hayan cambiado, la experiencia sigue ocurriendo. Hoy, sin necesidad de religión ni tradición. Puedes notar lo mismo. Ese algo que está presente cuando piensas. Ese fondo silencioso cuando dejas de hablar internamente. Esa sensación de estar, incluso cuando no haces nada. No necesitas creer en nada para notarlo. Solo necesitas observar. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si la experiencia sigue ahí, pero las explicaciones cambian, ¿qué es más real? ¿El concepto? ¿O lo que estás viviendo directamente? Porque si te aferras al concepto, puedes perder la experiencia. Pero si vuelves a la experiencia, ya no necesitas el concepto. Y aquí es donde el tema se vuelve más profundo. Porque tal vez el problema nunca fue si el espíritu existe o no. Tal vez el problema es que intentaste entenderlo. En lugar de verlo, intentaste capturarlo con ideas. Cuando nunca fue una idea. Y ahora estás en un punto distinto. No en una creencia heredada. Ni en una explicación cultural. Sino frente a algo que puedes explorar por ti mismo. Sin intermediarios. Sin definiciones prestadas. Solo observando lo que ya está ocurriendo. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque ya no se trata de aprender algo nuevo. Se trata de darte cuenta de lo que nunca habías mirado de verdad. Hay algo que la ciencia descubrió y que cambia completamente la forma en la que te entiendes. Tu cerebro toma decisiones antes de que tú seas consciente de ellas. No es una opinión. Es un hecho medido. En experimentos clásicos de toma de decisiones, se registró actividad cerebral anticipando una acción incluso antes de que la persona reportara haber decidido. Primero ocurre la señal en el cerebro. Después aparece la sensación de yo decidí. Eso significa que tu experiencia consciente llega tarde. No inicia el proceso. Lo interpreta. Y eso cambia todo. Porque lo que sientes como yo tomando decisiones podría ser solo una historia que aparece después del hecho. Ahora piensa en esto con calma. Si la decisión ya estaba en marcha, y tú solo te enteras después, ¿qué parte de ti está realmente al control? La mente intenta responder rápido. Bueno, igual soy yo, pero de forma inconsciente. Pero eso no resuelve el problema. Solo lo desplaza. ¿Por qué entonces, qué es ese yo inconsciente? ¿Dónde está? ¿Lo puedes señalar directamente? No. Solo puedes inferirlo. Y eso nos lleva a otro punto clave. El cerebro no funciona como una unidad central que controla todo. Funciona como una red. Diferentes áreas procesan información en paralelo. Generan impulsos, emociones, recuerdos. Y en medio de todo eso, aparece una narrativa. Una especie de voz que organiza lo que está ocurriendo. Esa voz dice: yo pensé esto. Yo sentí aquello. Yo decidí esto otro. Pero en realidad, está describiendo algo que ya ocurrió. Es un relato. No el origen. Y aquí entra otro elemento importante. Existe una red cerebral asociada a la construcción del yo. Cuando está activa, sientes identidad, historia, continuidad. Cuando se reduce su actividad, esa sensación cambia. En estados de meditación profunda, por ejemplo, muchas personas reportan algo muy específico. La disminución del sentido de ser alguien separado. No desaparece la percepción. No desaparece la experiencia. Pero sí se debilita la sensación de yo. Eso es clave. Porque demuestra algo muy concreto. La identidad no es fija. Es un proceso. Algo que el cerebro genera y puede modificar. Ahora detente un segundo.
Si tu sentido de identidad puede cambiar, incluso desaparecer momentáneamente, entonces no puede ser lo más fundamental que eres. Es una función, no la base. Y eso abre una pregunta más profunda. Cuando esa sensación de yo se reduce, ¿qué queda? Porque algo queda. La experiencia sigue ocurriendo. Hay percepción. Hay conciencia de lo que pasa. Sin necesidad de un yo narrando todo. Eso es lo que empieza a incomodar. Porque rompe la idea de que eres indispensable para que la experiencia exista. Parece al revés. La experiencia ocurre. Y el yo aparece dentro de ella. No al revés. Y eso tiene implicaciones fuertes. Porque significa que lo que llamas yo no es el centro de todo. Es un elemento más. Importante para funcionar, sí. Pero no esencial para que haya experiencia. Entonces volvemos a la pregunta, pero ahora con más presión. Si el yo es una construcción. Si aparece después. Si puede modificarse. ¿Qué es lo que está presente antes de todo eso? ¿Qué es lo que permite que cualquier experiencia ocurra? La neurociencia puede mostrarte los procesos. Puede enseñarte los mecanismos. Pero llega a un límite. Porque puede observar el cerebro. Pero no puede capturar directamente eso que está experimentando. Puede medir correlaciones. Pero no puede señalar la experiencia misma como un objeto. Y ahí, justo ahí, queda un espacio abierto. Un espacio donde la ciencia describe lo que ocurre. Pero no agota lo que es. Y es en ese espacio donde la pregunta sobre el espíritu vuelve a aparecer. Pero ahora, en un nivel completamente distinto. Hasta ahora, todo apuntaba hacia adentro. Tu mente. Tu identidad. Tu percepción. Pero hay algo aún más inquietante. La realidad que percibes tampoco es tan sólida como crees. En el nivel más básico de la materia. Lo que parece firme se vuelve incierto. Las partículas no se comportan como objetos definidos. Se comportan como posibilidades. No tienen una posición exacta. Hasta que son medidas. Antes de eso, existen como probabilidades. No es una metáfora. Es una descripción real de cómo funciona la materia en su nivel más profundo. Y aquí aparece un punto extraño. La observación cambia el resultado. Cuando se mide, el sistema se define. Cuando no, permanece en múltiples estados. Eso significa que la realidad, tal como la experimentas, no está completamente separada del acto de observar. Y esto genera una grieta importante. Porque ya no puedes pensar en el mundo como algo totalmente independiente de ti. Tu experiencia participa. No necesariamente como creador absoluto. Pero sí como parte del proceso. Ahora detente. Porque esto no es solo física. Es una pregunta incómoda. Si lo que observas depende, en parte, de la observación, ¿qué papel juega eso que está observando? Porque aquí hay algo que suele pasarse por alto. Puedes describir partículas. Puedes medir campos. Puedes analizar interacciones. Pero no puedes aislar fácilmente al observador. No puedes sacarlo del sistema como si fuera otro objeto. Porque todo objeto aparece dentro de la observación. Entonces el observador no puede ser simplemente otro objeto más. Tiene que estar en un nivel distinto. Un nivel donde no es visto, sino desde donde se ve. Y aquí es donde la intuición empieza a cambiar. Todo lo que conoces. Colores, sonidos, sensaciones, pensamientos. Aparece en tu experiencia. Nunca has salido de ella. Nunca has percibido algo completamente fuera de tu percepción. Siempre estás dentro de lo que aparece. Y eso lleva a una posibilidad que incomoda. Tal vez la realidad que experimentas no es algo completamente externo. Tal vez es algo que se manifiesta en la experiencia. No significa que todo es imaginación. Significa que todo lo que conoces es inseparable de la forma en que es percibido. Y eso cambia la pregunta.
Porque ya no se trata solo de qué es la realidad, sino de qué es aquello que la percibe. Porque si el mundo aparece en la experiencia, entonces lo que percibe es fundamental, no secundario, no un efecto tardío, algo esencial. Y aquí aparece un giro que ha sido discutido durante décadas. La posibilidad de que la conciencia no sea un producto de la materia, sino el contexto en el que la materia es experimentada. No es una afirmación definitiva, pero es una hipótesis que surge cuando llevas las preguntas hasta el final. Porque todo lo que puedes señalar como real ya está dentro de la experiencia. Entonces lo que experimenta no puede ser reducido fácilmente a lo experimentado. Y eso abre un espacio. Un espacio donde la ciencia describe estructuras, pero no agota la naturaleza de la experiencia. Y en ese espacio, la pregunta sobre el espíritu vuelve a tomar forma. Pero ahora ya no como una creencia antigua, sino como una posibilidad lógica. Si hay algo que observa, y no puede ser reducido completamente a lo observado, entonces tal vez eso que llamas espíritu no es algo dentro del mundo, sino aquello desde donde el mundo aparece. Tu mente está diseñada para proteger algo, aunque ese algo no sea tan real como crees. Protege tu identidad. Esa imagen que tienes de ti mismo. Esa narrativa que repites sin darte cuenta. Esa sensación de yo soy así. No es casualidad. Es un mecanismo. Porque sin una identidad relativamente estable, te costaría funcionar. No sabrías cómo reaccionar. No podrías anticipar nada. No tendrías continuidad. Así que la mente construye una historia coherente. Toma recuerdos, emociones, hábitos. Y los organiza como si fueran una unidad. Ese es el yo. Pero aquí está el detalle importante. Esa historia no es fija. Se ajusta constantemente. Cambia con el contexto. Se adapta a lo que necesitas. Se modifica según lo que quieres creer. Y aún así, la sientes como algo sólido. Como si fuera tu esencia. Eso es lo que la hace tan convincente. Ahora observa algo más profundo. Cuando alguien cuestiona tu forma de ser, reaccionas. No porque haya un peligro real, sino porque tu identidad se siente amenazada. Tu mente interpreta eso como una amenaza directa. Y responde. Defiende. Justifica. Ataca si es necesario. Todo para mantener esa imagen intacta. Pero si lo miras con calma, lo que estás defendiendo es una construcción. Un conjunto de ideas sobre quién eres. No algo fijo. No algo permanente. Y eso abre una posibilidad incómoda. Si puedes observar tu identidad, no puede ser completamente esa identidad. Porque hay una distancia. Hay algo que la está viendo. Ahora vamos más profundo. Cierra por un momento cualquier idea que tengas sobre ti. Tu nombre. Tu historia. Tus roles. Déjalos a un lado, solo por un instante. ¿Qué queda? No intentes responder con palabras. Solo observa. Hay percepción. Hay pensamientos que aparecen. Hay sensaciones en el cuerpo. Y hay algo que nota todo eso. Sin esfuerzo. Sin necesidad de definirse. Eso es clave. Porque ese algo no depende de tu historia. No necesita una narrativa para estar presente. Está antes. Siempre ha estado antes. Pero normalmente no lo notas. Porque estás ocupado siendo alguien. Pensando en ti. Hablando contigo mismo. Reaccionando desde tu identidad. Y en ese ruido constante, el observador queda en segundo plano. No desaparece. Pero pasa desapercibido. Ahora intenta esto. Observa un pensamiento, sin seguirlo. Déjalo aparecer y desaparecer. Sin intervenir. Solo mira. ¿Notas algo? El pensamiento cambia. Pero la capacidad de verlo, no.
La emoción puede subir y bajar. Pero eso que la percibe, permanece. La identidad puede activarse o relajarse. Pero la presencia sigue ahí. Y eso cambia el eje. Porque te das cuenta de algo simple, pero profundo. No eres lo que cambia. Eres eso en lo que el cambio ocurre. Y esto no es una idea bonita. Tiene implicaciones reales. Porque significa que puedes dejar de reaccionar automáticamente. Puedes notar un impulso, sin actuarlo. Puedes sentir una emoción, sin identificarte completamente con ella. Puedes escuchar tu propia narrativa. Sin creerla al 100%. Eso introduce espacio. Y en ese espacio, aparece una forma distinta de vivir. Menos reactiva. Menos automática. Más consciente. No porque controles todo, sino porque ya no te confundes con todo. Pero hay un detalle importante. Esto no es cómodo al principio. Porque la identidad da seguridad. Da estructura. Da sensación de control. Soltar un poco esa identificación genera incertidumbre. Es como si el suelo no fuera tan firme. Pero también abre algo más amplio. Una forma de percibir sin tanto filtro. Sin tanta necesidad de defender quién eres. Y ahí empieza a cambiar la forma en la que entiendes el yo. No como algo fijo, sino como algo que aparece. Y lo que realmente eres queda en un nivel más profundo. Más silencioso. Más difícil de nombrar. Pero imposible de ignorar una vez que lo notas. Hasta ahora, has estado buscando algo. Tal vez sin darte cuenta. Algo dentro de ti. Algo escondido. Algo que pueda ser identificado como el espíritu. Pero hay un problema en esa búsqueda. Estás buscando como si fuera un objeto. Como si el espíritu fuera algo que puedes encontrar, señalar, describir con precisión. Y todo lo que hemos visto hasta ahora, apunta en otra dirección. No aparece como algo que puedas ver. No se deja ubicar en un lugar específico. No tiene forma, ni borde, ni límite claro. Y aún así, está presente. Entonces tal vez la pregunta no es ¿qué es el espíritu? Sino, ¿por qué lo estás buscando como si fuera una cosa? Porque eso condiciona toda tu percepción. Te hace ignorar lo que no encaja en esa forma. Y lo que no encaja suele ser lo más importante. Ahora cambia el enfoque. En lugar de buscar algo, observa lo que ya está ocurriendo. Hay experiencia. Hay percepción. Hay pensamientos, emociones, sensaciones. Todo eso aparece y desaparece. Pero hay algo que no aparece ni desaparece del mismo modo. La capacidad de que todo eso sea percibido. Ese espacio donde ocurre la experiencia. No como un lugar físico, sino como una condición. Sin eso, no habría nada que notar. Ni mundo. Ni mente. Ni identidad. Todo depende de eso, pero eso no depende de nada que pueda señalar. Ahora intenta atraparlo. Míralo directamente. No puedes. Porque en el momento en que intentas verlo como objeto, ya lo estás convirtiendo en otra cosa. Y eso no es lo mismo. Es como intentar iluminar la linterna con su propia luz. No funciona. Porque es la fuente. Entonces, redefinir el espíritu implica algo incómodo. Dejar de pensar en él como algo que tienes. Y empezar a considerarlo como aquello que hace posible que tengas cualquier experiencia. No está dentro de ti. Como algo separado. Tampoco está afuera. Como algo distante. Es más fundamental que esa división. Es aquello que permite que exista un dentro y un fuera. Y aquí ocurre el giro más fuerte. Si eso es así, entonces tú no posees espíritu. Tú eres eso, en esencia. Pero no como identidad. No como etiqueta. No como algo que puedas decir esto soy yo de forma conceptual. Sino como la base silenciosa de toda experiencia. Y eso cambia completamente la perspectiva.
Porque ya no estás buscando algo que te falta. Estás dejando de ignorar algo que siempre ha estado. No es un descubrimiento en el sentido clásico. Es un reconocimiento. Algo que estaba tan cerca, que pasaba desapercibido. Como el fondo de una imagen. Que nunca miras porque estás enfocado en las figuras. Y cuando lo ves, no puedes dejar de verlo del todo. Puede que vuelvas a tus hábitos. Puede que te distraigas. Pero algo ya cambió. Porque sabes que hay un nivel más profundo. Un nivel donde la identidad no es el centro. Donde la experiencia ocurre sin necesidad de un yo rígido sosteniéndola. Y eso puede sentirse liberador. O desestabilizador. Depende de cuánto te aferres a lo que creías ser. Pero una vez que aparece esta comprensión, la pregunta inicial ya no suena igual. ¿Dónde está el espíritu? Tal vez nunca estuvo en un lugar. Tal vez siempre fue aquello desde donde estabas preguntando. Hasta ahora, todo puede parecer una construcción lógica. Coherente, incluso convincente. Pero hay algo más fuerte que cualquier argumento. La experiencia. Cuando ciertas condiciones cambian, lo que creías sólido, deja de serlo. Personas que han entrenado su atención durante años en prácticas de observación profunda describen algo muy específico. La desaparición temporal del yo. No como una idea. Como una vivencia clara. Siguen percibiendo. Siguen escuchando. Siguen sintiendo. Pero ya no hay un centro personal que diga esto me está pasando a mí. La experiencia ocurre sin dueño. Eso, que suena abstracto, es repetible. No depende de creencias. Depende de observar con suficiente profundidad. Ahora, fuera de ese contexto, hay otros momentos donde algo similar aparece. Situaciones extremas. Instantes donde la mente se queda sin tiempo para narrar. Accidentes. Momentos de peligro. Estados de alta intensidad. Muchas personas reportan una sensación extraña. Todo se vuelve claro. Pero sin el ruido habitual del yo. No hay diálogo interno. No hay interpretación. Solo percepción directa. Y después, cuando todo pasa, la mente vuelve y dice: yo viví eso. Pero durante el momento, no había un yo activo. Eso es una pista importante. Otra aparece en experiencias cercanas a la muerte. Personas que estuvieron al borde de perder la vida describen algo que se repite en distintos contextos. Una sensación de separación del cuerpo. Una percepción sin límites físicos claros. Una presencia, sin identidad definida. No todos lo interpretan igual. Algunos lo ven como algo espiritual. Otros como un fenómeno neurológico. Pero el patrón se repite. La identidad personal se debilita. Y algo más permanece. Y aquí está el punto clave. Incluso si todo eso tuviera una explicación biológica, la experiencia sigue siendo real. No puedes descartarla solo porque tenga un mecanismo. Porque entonces tendrías que descartar también cualquier percepción cotidiana. Ahora mira algo más cercano. ¿Alguna vez te has perdido completamente en algo? Una canción. Una escena. Un momento. Y por un instante, desaparece la sensación de yo. No estás pensando en ti. No estás analizando nada. Solo hay experiencia. Luego vuelves. Y dices me perdí. Pero durante ese instante, no había un centro narrando. Eso demuestra algo simple. La experiencia no necesita un yo activo para existir. Puede ocurrir por sí sola. Y eso cambia el marco completo. Porque si la experiencia puede existir sin identidad fuerte, entonces la identidad no es lo fundamental. Es algo que aparece cuando es necesario. Y desaparece cuando no. Entonces volvemos a la pregunta. Si el yo puede desaparecer, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que sigue percibiendo? ¿Qué es lo que permanece, incluso cuando la historia se apaga? No es algo que puedas describir fácilmente. Pero es algo que puedes reconocer.
Porque ya ha estado ahí, en distintos momentos. Solo que nunca lo tomaste como el foco. Siempre lo viste como un efecto secundario. Cuando en realidad puede ser lo más esencial de toda la experiencia. Hasta aquí, podrías pensar que esto es interesante, incluso profundo. Pero si no cambia cómo vives, se queda en teoría. Y este punto no trata de entender más. Trata de ver cómo esto transforma lo cotidiano. Porque todo lo que haces está filtrado por lo que crees ser. Cada reacción, cada decisión, cada emoción. Todo pasa por esa identidad que asumiste. Y si esa identidad no es tan sólida como crees, entonces tienes más libertad de la que imaginabas. No una libertad superficial, sino algo más sutil. La capacidad de no reaccionar automáticamente. Imagina esto. Aparece una emoción intensa. Ansiedad. Rabia. Miedo. Normalmente, te identificas con ella. Estoy ansioso. Estoy enojado. Esto me está pasando a mí. Pero si observas con atención, puedes notar algo distinto. La emoción aparece. Y algo la percibe. No eres completamente la emoción. Eres también eso que la está viendo. Y en ese pequeño cambio, aparece espacio. Ese espacio es clave. Porque en lugar de reaccionar de inmediato, puedes observar primero. Y eso cambia la respuesta. No siempre de forma perfecta. No siempre de forma inmediata. Pero introduce una diferencia. Ahora mira otro caso. Un pensamiento negativo aparece. Crítica interna. Duda. Juicio. Antes, lo tomabas como verdad. Ahora, puedes verlo como un evento. Algo que surge y puede desaparecer. No necesitas seguirlo. No necesitas construir una historia alrededor. Puedes dejarlo pasar. Eso no elimina el pensamiento. Pero cambia tu relación con él. Y eso reduce el peso que tiene. Lo mismo ocurre con la identidad. Cuando alguien cuestiona algo sobre ti. Antes reaccionabas defendiendo. Ahora puedes notar. Hay una reacción. Pero no es todo lo que eres. Eso suaviza el impacto. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no estás completamente fusionado con esa imagen. Y esto tiene efectos acumulativos. Menos reactividad. Más claridad. Más capacidad de elegir. No porque controles todo, sino porque ya no te confundes con todo. Y aquí viene algo importante. Esto no significa dejar de tener identidad. No significa dejar de actuar, decidir o involucrarte. La identidad sigue siendo útil. Te permite moverte en el mundo. Pero deja de ser absoluta. Se vuelve flexible. Una herramienta, no una prisión. Y eso cambia cómo enfrentas la vida. Porque ya no necesitas proteger constantemente una imagen fija. Puedes adaptarte. Puedes cambiar. Puedes ver las cosas con más apertura. Pero también hay un lado incómodo. Al principio, puede sentirse inestable. Como si no hubiera un centro sólido. Como si algo que dabas por hecho, ya no fuera tan firme. Eso es normal. Porque estás soltando una identificación fuerte. Pero en lugar de perderte, empiezas a notar algo más profundo. Una presencia que no depende de esa estructura. Algo que sigue ahí. Incluso cuando no estás definiéndote. Y eso da otro tipo de estabilidad. No basada en ideas, sino en experiencia directa. Y aquí es donde todo se simplifica. No necesitas añadir nada. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas dejar de confundirte con todo lo que aparece. Pensamientos. Emociones. Historias. Verlos como lo que son. Eventos dentro de la experiencia. Y reconocer. Eso que los observa. Porque en ese reconocimiento hay una forma distinta de vivir. Más ligera. Más consciente. Más real.
aunque no siempre sea más cómoda. Hay algo que, una vez que lo notas, no desaparece del todo. Puedes volver a tus rutinas. Puedes distraerte. Puedes seguir actuando como siempre. Pero queda una especie de eco. Una sensación difícil de ignorar. De que lo que creías ser, no es tan sólido como parecía. Y eso cambia la forma en la que te miras. Porque ahora hay una duda. No una duda superficial. Una duda más profunda. Si no eres completamente tus pensamientos. Si no eres exactamente tus emociones. Si no eres solo tu historia. Entonces, ¿qué eres? No respondas rápido. Porque cualquier respuesta inmediata va a ser otra idea. Y esto no se resuelve con ideas. Se resuelve en la observación directa. En ese momento donde dejas de definirte. Y simplemente notas lo que está ocurriendo. Sin intervenir. Sin etiquetar. Sin construir otra explicación. Solo estando. Y puede que no sea espectacular. Puede que no haya una sensación intensa. De hecho, puede sentirse demasiado simple. Casi como si no fuera nada especial. Pero ahí está la clave. Lo que es constante. Lo que siempre ha estado. Lo que nunca se va. No necesita llamar la atención. Está en el fondo de todo. Sosteniendo cada experiencia. Cada pensamiento. Cada emoción. Cada percepción. Y si empiezas a notarlo, aunque sea por momentos, algo cambia. No en lo externo necesariamente, sino en la forma en que te relacionas con lo que ocurre. Menos identificación. Más claridad. Menos reacción automática. Más espacio. Y eso transforma más de lo que parece. Ahora vuelve a la pregunta inicial. ¿Dónde está el espíritu? Después de todo esto, ya no suena igual. Porque tal vez no está en un lugar. Tal vez no es algo que puedas encontrar como encuentras un objeto. Tal vez. Es eso que ha estado presente todo el tiempo. Eso que escuchó cada palabra. Eso que notó cada duda. Eso que sigue aquí, ahora mismo. Y si es así, entonces nunca estuvo perdido. Solo nunca lo miraste directamente. Y eso abre algo. No una respuesta definitiva, sino una forma distinta de observar. Y eso es mucho más poderoso. Porque no depende de creer. Depende de ver. Y si algo de esto te hizo detenerte, aunque haya sido un segundo, si sentiste ese espacio, esa pausa, esa presencia silenciosa, entonces ya empezaste a mirar en una dirección diferente. Y eso no es menor. Porque la mayoría nunca lo hace. Nunca cuestiona. Nunca observa más allá de lo evidente. Así que si llegaste hasta aquí, no lo tomes como contenido más. Tómalo como un punto de partida. Y si quieres seguir explorando este tipo de preguntas, si quieres seguir incomodando tu forma de ver la realidad, entonces este canal es para eso. No para darte respuestas fáciles, sino para llevarte a ver por ti mismo. Suscribirte no es solo seguir un canal. Es tomar la decisión consciente de mirar más profundo. Y si este video generó algo en ti, apóyalo con un like. No como un gesto automático, sino como una forma de decir: quiero seguir explorando esto. Porque al final, la pregunta no era solo sobre el espíritu. Era sobre ti. Y eso recién empieza.